Hemostasia y coagulación. La hemostasia es el conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos. En otras palabras, es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la sangre circule libremente, y cuando una de estas estructuras se ve dañada, permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. En condiciones normales, los vasos sanos están recubiertos internamente por una capa de células endoteliales que forman el endotelio. Hemostasia secundaria, comúnmente llamada coagulación. El proceso de coagulación es debido, en última instancia, a que el fibrinógeno experimenta un cambio químico que lo convierte en insoluble y le da la capacidad de entrelazarse entre las moléculas iguales, para formar enormes agregados macromoleculares, en forma de una red tridimensional entre los cuales se encuentran bloqueadas las plaquetas. El fibrinógeno, una vez transformado, recibe el nombre de fibrina. La coagulación es, por lo tanto, un proceso enzimático complejo, por el cual el fibrinógeno soluble se convierte en fibrina insoluble, capaz de polimerizar y entrecruzarse formando el coágulo secundario, estable e insoluble. La hemostasia primaria es el proceso de formación del tapón hemostático primario, o tapón plaquetario, iniciado segundos después del traumatismo vascular. El tapón se forma porque las plaquetas se adhieren fuertemente al colágeno libre del vaso sanguíneo dañado. Esto desencadena la liberación de múltiples sustancias químicas, que aumentan la segregación de las plaquetas, permitiendo una mayor unión entre los elementos figurados. Al cabo del proceso, el tapón ya está formado. De forma simplificada, las etapas de la hemostasia primaria son: adherencia de las plaquetas, activación y secreción de las plaquetas y agregación de las plaquetas. La etapa de la adherencia comprende el transporte por difusión de las plaquetas hacia la superficie reactiva y la interacción de los receptores de la membrana plaquetaria. Al igual que en otras células, la activación y secreción están reguladas por cambios en el nivel de nucleótidos cíclicos por el flujo de entrada del calcio. En la etapa de la agregación, el fibrinógeno plasmático se asocia con una glicoproteína, lo que provoca una red de fibrinógeno y plaquetas, lo que forma el tapón plaquetario. Fases de la hemostasia. Vasoconstricción refleja. Es una respuesta transitoria inmediata a un daño del vaso sanguíneo, desencadenando un espasmo vascular que disminuye el diámetro del vaso y retrasa la hemorragia. Asimismo, la vasoconstricción favorece el movimiento de las células sanguíneas, acercándolas al sitio de la lesión, de manera que se facilitan las interacciones entre las plaquetas y el subendotelio. La coagulación. Los factores de coagulación son proteínas de la sangre que controlan el sangrado. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona, sus paredes se contraen para limitar el flujo de la sangre del área dañada. Entonces, pequeñas células llamadas plaquetas se adhieren al sitio de la lesión y se distribuyen a lo largo de la superficie del vaso sanguíneo. Al mismo tiempo, pequeños sacos al interior de las plaquetas liberan señales químicas para atraer a otras células al área y hacer que se aglutinen a fin de formar el tapón plaquetario. En la superficie de estas plaquetas activadas, muchos factores de coagulación diferentes trabajan juntos en una serie de reacciones químicas complejas para formar un coágulo de fibrina. El coágulo funciona como una red para detener el sangrado. Los factores de la coagulación que circulan en la sangre sin ser activados. Cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión, se inicia la cascada de coagulación y cada factor de la coagulación se activa en un orden específico para dar lugar a la formación del coágulo sanguíneo. Los valores normales de la coagulación sanguínea deben mostrar una tasa de protrombina superior al 70%. El tiempo de tromboplastina activada debe situarse entre el 40 y 30 segundos, mientras que el tiempo de sangría será de entre 2 y 4 minutos, o entre 3 y 5 minutos. La sangre no se coagula porque el tiempo de sangría puede aumentar a causa de una trombocitopenia, que es la reducción del número de plaquetas en la sangre, o una trombopatía, que es el funcionamiento a lo normal de las plaquetas, o en caso de padecer la enfermedad de von Willebrand. Del mismo modo, el tiempo de sangría suele alargarse cuando el paciente tiene anemia, durante el embarazo y cuando se toma aspirina. Por el contrario, el tiempo de sangría es más corto en los niños. La hemostasia protege de la activación de las plaquetas, sintetizando dos mediadores,
Estos dos mediadores son potentes vasodilatadores e inhibidores de la agregación plaquetaria, cuya síntesis se estimula durante el proceso de coagulación por mediadores como la trombina y citocinas.